Hay un ego que grita, que exige, que quiere tener la razón, pero hay otro que susurra, que se viste de silencio, que se esconde detrás de una frase bonita. Ese es el más difícil de ver. El ego espiritual no se manifiesta con arrogancia evidente, se esconde en la frase yo ya sané, en el gesto de mirar por encima al que aún no despierta, en esa sensación sutil de sentirnos más conscientes, más evolucionados, más cerca de la verdad. Pero la paradoja es esta: cuanto más necesitas demostrar que estás despierto, más dormido estás. Este video no viene a juzgarte, viene a acompañarte en una de las capas más profundas del camino interior, darse cuenta de que el ego no desaparece solo porque meditas, porque hablas de energía o porque llevas años de práctica. El ego no tiene problema en adaptarse, puede cambiar de traje, puede usar palabras nuevas, puede memorizar enseñanzas y aún así seguir ahí, sosteniéndose con la idea de que ya no está. ¿Te ha pasado que cuanto más lees sobre espiritualidad, más te enojas con quienes no entienden? ¿O que cuanto más trabajas en ti, más te molesta el espejo que representan los demás? ¿Te ha dolido ver tu propia necesidad de tener la razón, incluso hablando de amor y conciencia? Eso no es un error, es parte del proceso. Este video no viene a darte respuestas, viene a mostrarte un espejo, y tal vez al mirarte descubras que detrás de tanta búsqueda no había que encontrar nada, solo dejar de sostener lo que creías ser. Porque el verdadero despertar no te hace sentir especial, te hace sentir más humano, más honesto, más presente. Y ese es el comienzo de una espiritualidad real, una que no se construye con palabras, sino con silencio. El ego espiritual no busca solo ser admirado, busca validación a través de lo sutil. Quiere que lo veas como alguien despierto, como alguien que ha llegado, y eso lo convierte en una trampa aún más profunda. Porque mientras crees que has trascendido, en realidad solo te has aferrado a otra imagen, y no es tu culpa. Nos pasa a todos. En algún momento del camino confundimos conciencia con identidad y hacemos de lo espiritual otro personaje. Por eso, este video no es para criticar, es para respirar, para pausar y ver. Si sientes que algo de esto te toca, te inquieta o te incomoda, quizás es porque estás listo para soltar incluso tu versión espiritual, no para dejar de crecer, sino para crecer con más verdad. El ego espiritual no aparece cuando comienzas el camino, aparece cuando empiezas a identificarte con él. Es esa voz que dice, ya no soy como antes, estoy más despierto que los demás, no vibro con esa energía, y aunque suena sutil, lo que hay detrás no es paz, es separación, porque lo que distingue al ego no es el contenido, sino la necesidad de afirmación, y cuando esa necesidad se infiltra en lo espiritual, comienza a construir un nuevo personaje, uno más sofisticado, más luminoso, más aparentemente evolucionado, pero sigue siendo un personaje. ¿Quién es el ego espiritual? Es quien repite frases elevadas, pero no tolera la crítica, es quien habla de amor incondicional, pero se separa de quienes no piensan igual, es quien afirma haber trascendido el ego, mientras necesita constantemente validación por su luz. Este ego no se alimenta de dinero o poder, se alimenta de espiritualidad, de reconocimiento interno, de la ilusión de pureza. Quiere seguir sintiéndose especial, y en lugar de desaparecer, se transforma. Puede vestirse de humildad, pero si no recibe atención, se ofende. Puede hablar de compasión, pero rechaza a quien no vibra alto. Puede decir que todo es uno, mientras se siente más cercano a la fuente que los demás. ¿Te suena familiar? Esto no es para juzgarte, es para ayudarte a ver cómo el ego se adapta, y lo hace porque en el fondo lo único que quiere es seguir existiendo. Cuando empiezas el camino espiritual, sueles hacerlo desde un lugar honesto, el deseo de sanar, de comprender, de volver a ti, pero en algún punto esa búsqueda puede convertirse en identidad. Te aferras a tu práctica, te defines por lo que has leído, por lo que meditas, por las veces que lloraste en un retiro, y ahí el ego se asoma, no para detenerte, sino para acompañarte, pero no como un guía, como una sombra que ahora usa incienso, mantras y frases de Osho para validarse. Y esto puede pasar sin que te des cuenta, porque el ego espiritual no te hace sentir mal, al contrario, te hace sentir bien, mejor, especial, y esa es su trampa más sofisticada.
Ya no necesitas competir por dinero, fama o éxito. Ahora compites por quién vibra más alto, por quién canaliza más luz, por quién ha soltado más ego, sin dejar de mostrarlo. Y entonces, sin darte cuenta, dejas de mirar hacia adentro y empiezas a mirar hacia los costados, a corregir a otros, a pensar que sabes más, a sentir que estás más allá. Y ahí pierdes lo esencial, porque el verdadero crecimiento espiritual no tiene nada que ver con sentirte especial. Tiene que ver con dejar de necesitar ser alguien. Es incómodo porque no hay premios, no hay medallas, no hay reconocimiento externo, solo hay silencio y eso no siempre es agradable. Por eso el ego espiritual prefiere la forma sin fondo, prefiere repetir enseñanzas sin encarnarlas, prefiere hablar de luz sin pasar por la sombra. Y lo peor es que, desde afuera, puede parecer auténtico, puede sonar profundo, puede inspirar, pero en el fondo sigue habiendo ruido. ¿Y cómo se forma este ego espiritual? Cuando confundimos el camino con una imagen, cuando buscamos alivio y terminamos construyendo una identidad. No es que no queramos despertar, es que no sabemos soltar la idea de quién despierta. Y ahí es donde la práctica real comienza, cuando dejas de buscar experiencia y te entregas al presente, cuando dejas de querer ser luz y simplemente dejas de huir de tu sombra. Eso no se ve en redes, no se publica, no genera likes, es interno, es silencioso y es brutalmente honesto, porque despertar no es cómodo, es humillante a veces, es mirar tus propias contradicciones y seguir ahí respirando. Cuando el ego se disfraza de espiritualidad, el camino se vuelve más largo, pero también más profundo, si te atreves a verlo, y eso es lo que empieza a liberarte, el ver, el no escapar, el no aferrarte ni siquiera a tu imagen de espiritualidad, porque en el fondo la práctica real no tiene forma, y cuando sueltas hasta eso, queda solo lo que siempre estuvo, tú, no el tú que quieres mostrar, el tú que observa sin necesidad de ser nadie, y esa es la paradoja final. Cuando dejas de buscar ser espiritual, empiezas a vivir con verdad, ya no necesitas convencer a nadie, ni siquiera a ti. La práctica se vuelve silenciosa, humana, sin adornos, sin etiquetas. Ahí empieza la espiritualidad que no necesita nombre, la que no busca escenario, la que no exige perfección, solo presencia, solo entrega, solo realidad. Y en ese punto el ego no desaparece, pero pierde fuerza porque ya no lo necesitas para sentir que existes, solo estás. Y eso basta, ya no hay nada que demostrar, solo queda vivir. El ego espiritual no siempre es obvio, de hecho suele disfrazarse de calma, de sabiduría, de comprensión, pero hay señales, pequeños gestos, frases que cuando las escuchas o las dices traen consigo una tensión sutil. No vibro con esa energía. Yo ya lo solté. Tu comentario habla más de ti que de mí. En apariencia suenan conscientes, pero si hay incomodidad, si hay juicio disfrazado de neutralidad, es probable que el ego esté al mando. Una de las señales más comunes es la necesidad de tener razón, pero ahora envuelta en espiritualidad. No se trata ya de ganar una discusión política, sino de demostrar quién está más despierto. Otra señal, la comparación silenciosa. No se dice en voz alta, pero internamente se piensa, yo no reaccionaría así, está muy dormido todavía, yo ya estoy en otra frecuencia. El ego espiritual no grita, susurra, y por eso se cuela con tanta facilidad. También aparece en la corrección constante. Cuando alguien está pasando un momento difícil y la respuesta automática es tienes que soltar, eso es tu ego, todo es perfecto. Frases que pueden tener verdad, pero cuando se usan como herramientas para evitar conectar, cuando se lanzan desde la incomodidad en vez de la compasión, son señales. Otra señal muy común, la invalidez emocional. No me afecta nada, yo ya no siento ira, eso ya lo trabajé. Pero cuando la emoción aparece, se reprime o se disfraza. No se mira con honestidad, se cubre con espiritualidad. El ego espiritual busca coherencia forzada. Quiere demostrar que siempre está en paz, que nunca reacciona, que lo tiene superado, y eso es agotador. También se manifiesta cuando dejamos de escuchar, cuando creemos que ya lo entendemos todo, que nadie puede enseñarnos nada nuevo, cuando una enseñanza distinta nos incomoda porque no encaja con la imagen que construimos de nosotros mismos. Otra señal, el aislamiento consciente, cuando usamos la espiritualidad para evitar vínculos, cuando decimos
yo ya no me junto con gente tóxica, pero en realidad estamos huyendo del espejo que nos muestran los demás. El ego espiritual teme al vínculo porque ahí no puede mantener su imagen. En la cercanía se revela lo real, y lo real a veces es incómodo, contradictorio, humano. También está el uso de frases vacías. Todo es uno, somos amor, el universo tiene un plan. Frases que pueden ser verdad, pero que, cuando se repiten sin encarnarse, solo sirven para tapar el silencio incómodo de no saber. El ego espiritual busca tener todas las respuestas, porque si no las tiene, se siente en peligro. Pero la verdadera conciencia no necesita saber, solo necesita estar presente, y quizás la señal más clara de todas es cuando ya no puedes reírte de ti mismo, cuando la seriedad espiritual ocupa todo el espacio, cuando has olvidado el juego, la rigidez, el juicio, la exigencia disfrazada de trabajo interno. Todo eso también son señales, porque si tu camino te aleja de lo simple, de lo espontáneo, de lo humano, tal vez estás habitando una idea de espiritualidad, pero no su verdad. La espiritualidad real no te vuelve impecable, te vuelve más honesto con tu imperfección, te hace más compasivo, no más exigente, te hace más libre, no más separado. Por eso, si alguna de estas señales te toca, no es motivo de culpa, es motivo de celebración, porque ver al ego no lo fortalece, lo debilita. Y cuando lo ves sin juicio, sin rechazo, sin negación, entonces sí, el camino puede empezar de nuevo, pero esta vez sin máscara, con menos peso, con más verdad, con lo único que realmente importa, tu presencia. Soltar el ego espiritual no es fácil, y no porque no sepamos que está ahí, sino porque nos dio algo cuando más lo necesitábamos, nos dio sentido, nos dio pertenencia, nos dio una identidad que parecía más liviana que la anterior. Cuando comenzamos a despertar, solemos venir del dolor, y el ego espiritual aparece como refugio, un refugio que al principio parece verdad. Por eso, cuando alguien nos muestra que esa imagen que construimos también es ego, nos duele, nos resistimos, nos defendemos, no queremos soltarlo, porque creemos que si lo hacemos no quedará nada. Y en parte es cierto, soltar el ego espiritual puede sentirse como una muerte, porque es el fin de una idea, el fin de quien creíamos ser, y eso asusta, porque en esa idea habíamos depositado nuestra paz, habíamos creído que ser espirituales nos salvaría, que si éramos conscientes dejaríamos de sufrir, pero cuando se cae esa imagen, vuelve la confusión, la tristeza, el miedo, y entonces descubrimos algo incómodo, que también estábamos apegados a esa versión de nosotros mismos, una versión más luminosa, más serena, más elevada, pero igualmente construida. Soltarla duele porque nos deja desnudos, nos expone, nos deja sin respuestas claras, sin frases de contención, nos deja solo con lo que hay. Nosotros sin adorno, y no estamos acostumbrados a eso. Vivimos en una cultura que premia la apariencia, que premia el saber, la seguridad, la coherencia, y soltar el ego espiritual implica permitirte no saber, permitirte estar roto, permitirte ser contradictorio, implica mirar lo que escondimos detrás del incienso, lo que callamos con mantras, lo que evitamos con frases de luz. Duele porque nos enfrenta a la humildad real, esa que no se muestra, esa que no necesita nombrarse como tal, esa que simplemente se inclina y respira. También puede doler porque al soltar ese personaje espiritual perdemos pertenencia. Quizás ya no encajamos en ciertos círculos, quizás ya no podemos seguir con ciertas dinámicas, y eso es soledad, pero una soledad necesaria, porque en ese silencio, en esa pausa aparece algo distinto, algo que no se siente superior, pero sí más verdadero. Esa es la paradoja. El dolor de soltar el ego espiritual es también el inicio de una libertad más profunda, una que no se basa en quién crecer, sino en lo que eres cuando no te nombras, y eso no necesita validación, es un estado, una presencia, una escucha, una entrega. Por eso duele tanto al principio, porque para soltar el ego espiritual hay que rendirse, no luchar contra él, no iluminarlo, solo rendirse, y rendirse no es debilidad, es sabiduría, es saber cuando ya no hay nada más que sostener, cuando ya no quieres defender tu imagen, cuando ya no necesitas parecer iluminado, cuando puedes simplemente ser. Ahí comienza la verdad,
no una verdad que puedas explicar, sino una que se siente, que respira en lo cotidiano, que se expresa en cómo escuchas, cómo respondes, cómo abrazas. Soltar el ego espiritual no te convierte en un ser más puro, te convierte en alguien más presente, más sincero, más simple, y esa simplicidad es poder, porque ya no necesitas defenderte, ya no necesitas esconderte tras palabras hermosas, ya no necesitas saber, solo necesitas estar, y cuando estás completo y vulnerable, la vida se vuelve suficiente, no por lo que sabes, no por lo que entiendes, sino por lo que puedes sentir sin máscara. Soltar el ego espiritual es como volver a casa sin necesidad de decorarla, y eso basta, porque lo que eres, sin adornos, sin discurso, ya es completo, y ahí empieza lo real. Solo respira, estás aquí. La espiritualidad real no es una experiencia constante de paz, no es estar siempre en silencio ni caminar con una sonrisa serena todo el día. Es muchas veces confusa, brutalmente honesta, tan directa que te incomoda, porque no te deja esconderte, no te permite sostener una imagen por mucho tiempo, te confronta con tus contradicciones, tus heridas, tu vulnerabilidad, y eso no se ve bonito desde afuera, no se puede compartir con una frase linda en redes, es interno, íntimo, silencioso. La espiritualidad real no te aleja de tu humanidad, te sumerge en ella y te muestra que despertar no es escapar del dolor, sino aprender a no huir más de él. Es poder sentarte contigo mismo sin necesidad de entender todo. Es quedarte en silencio cuando todo en ti quiere reaccionar. Es no tener respuestas y aún así confiar. No se trata de acumular conocimientos ni de repetir enseñanzas, se trata de vaciarte, de soltar todo lo que creías saber, para permitir que algo más profundo aparezca. Esa profundidad no siempre es luminosa, muchas veces es oscura, incómoda, seca, pero ahí también está la verdad. La espiritualidad real no te hace mejor que nadie, te hace más disponible, más abierto, más honesto, porque ya no estás tratando de parecer, solo estás tratando de ver tu sombra, tu ego, tu necesidad de amor, tu miedo a no pertenecer. Y eso es valentía. No se trata de que no sientas miedo, sino de que puedas reconocerlo sin necesidad de taparlo con frases bonitas. No se trata de no tener pensamientos negativos, sino de observarlos sin convertirlos en tu identidad. La espiritualidad real es simple. No necesita adornos, no necesita explicaciones, solo necesita presencia, y estar presente a veces es incómodo porque cuando estás realmente ahí, no puedes mentirte, no puedes ocultarte detrás de roles, ni discursos, ni poses. Estás con tu respiración, con tu cuerpo, con tu historia, y desde ahí todo puede transformarse, porque no hay nada más poderoso que mirar lo que habías evitado mirar, no desde el juicio, sino desde la entrega, y esa entrega no se logra por esfuerzo, se logra por rendición, es dejar de luchar contra lo que eres y comenzar a abrazarte completo con todo lo que crees que no deberías ser. Por eso es incómoda, porque te muestra que no necesitas cambiarte, solo necesitas dejar de evitarte. No hay camino más honesto que el que te devuelve a ti, no a tu mejor versión, sino al tú que has evitado mirar. Esa es la espiritualidad que transforma, no la que te llena de ideas, sino la que te vacía de ilusiones. Es cuando dejas de decir yo ya lo trabajé y empiezas a preguntar ¿qué aún no estoy viendo de mí? Es cuando ya no reaccionas desde lo aprendido, sino desde lo sentido. Cuando puedes estar frente al dolor y no necesitas huir. Cuando puedes escuchar al otro sin necesidad de defenderte. Cuando puedes llorar y no sentir que eso es un retroceso. La espiritualidad real es incómoda, porque te enfrenta contigo, pero también es simple, porque no necesita teorías, solo requiere coraje y presencia, y ambos ya los tienes. No necesitas ir a ningún lugar, no necesitas entender todo, no necesitas ser perfecto para estar en paz, solo necesitas estar aquí, ahora, con lo que hay. Y si lo que hay es miedo, entonces respiras con miedo. Si lo que hay es duda, entonces respiras con duda. La espiritualidad no es resolver todo, es acompañarte mientras todo sucede, es rendirte al misterio sin perderte, es confiar en medio del caos, es reconocer que no controlas, pero que aún así puedes elegir estar presente. Esa es la simplicidad más poderosa, porque no se puede falsificar, no se puede simular, solo se puede vivir. Por eso
La espiritualidad real no siempre es visible, pero se siente, se respira. Es la manera en que escuchas a alguien con el corazón abierto, la forma en que abrazas sin prisa, el silencio que dejas cuando no sabes qué decir, la ternura que brota cuando dejas de pretender. Y si llegaste hasta aquí, quizás ya lo sabes. Quizás no necesitas hacer nada más, solo recordar. Recordar que lo esencial no tiene forma y que tú, sin adornos, sin discursos, ya eres parte de eso esencial. No hay que ir más lejos, solo hay que volver, volver al cuerpo, a la respiración, a ese instante que no necesita interpretación, ahí donde no hay respuestas, pero hay presencia, ahí donde no hay certeza, pero hay verdad. Eso es todo. La espiritualidad real no impresiona, no se muestra, no se vende, se vive. Y cuando se vive, todo se vuelve más claro. No porque lo entiendas, sino porque por fin puedes sentir, y sentir sin resistencias ya es despertar. No necesitas más libros, ni más técnicas, ni más pruebas de que estás avanzando. A veces, el verdadero avance es parar, es mirar dentro sin necesidad de interpretar, es dejar de buscar para comenzar a habitar, habitarte así como estás, con las luces y las sombras, con lo que te gusta y con lo que no. Esa es la práctica más profunda, la que no se ve, la que no impresiona, la que no tiene nombre, es estar presente con lo que hay. Y eso, aunque parezca poco, es el inicio de todo. Porque cuando dejas de intentar ser alguien, comienzas a ver con más claridad quién eres sin esfuerzo. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación, no porque lo buscaste, sino porque dejaste de resistirte. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas estar dispuesto a sentir. Y sentir sin defenderte es un acto de coraje. Uno que no se grita, uno que no se exhibe, uno que simplemente se respira. Esta práctica no tiene horarios, no necesita incienso ni altar, solo requiere una cosa: honestidad. Y la honestidad no siempre es cómoda, porque te muestra todo lo que aún no quieres ver, pero también te libera. Liberarte no significa sentirte perfecto, significa dejar de luchar contra ti. La práctica que no necesita forma es la que vive en tus decisiones más simples: cómo respiras cuando estás solo, cómo respondes cuando te irritas, cómo te tratas cuando fallas. Es en esos momentos donde tu camino se revela, no en lo que sabes, sino en lo que haces cuando nadie te está viendo. Y si a veces te pierdes, no pasa nada. Volver también es parte del camino, volver una y otra vez, sin culpa, sin prisa, porque esta práctica no te exige que seas impecable, solo que seas sincero, y desde esa sinceridad nace algo inmenso: la paz de no tener que fingir más, la calma de poder estar contigo, aunque no estés perfecto, aunque no tengas respuestas, porque el alma no pide explicaciones, solo pide espacio, y tú puedes darte ese espacio donde no tienes que demostrar nada, donde no hay metas espirituales ni necesidad de validación, solo tú contigo. Y desde ahí todo cambia, no porque fuerces el cambio, sino porque ya no necesitas nada para sentirte completo. Y eso es libertad. Una libertad que no se alcanza con esfuerzo, sino con entrega. Una entrega que no significa rendirse ante la vida, sino rendirse a ella. Esa rendición no te quita poder, te lo devuelve, porque ya no estás luchando por defender un personaje, ya no estás actuando para encajar en ninguna imagen, estás simplemente siendo. Y ser en este mundo es un acto radical. No hay nada más transformador que alguien que ha dejado de fingir, que ya no necesita parecer espiritual, porque lo espiritual ya no es una identidad, sino una forma de presencia, y esa presencia no necesita palabras, solo silencio, solo respiración, solo vida. La práctica que no necesita forma es la más invisible, pero también la más real. No está en lo que dices, está en cómo miras, en cómo escuchas, en cómo estás. Y si llegaste hasta aquí, entonces ya sabes, no tienes que hacer nada más, solo volver a ti, una y otra vez. Ahí está todo, ahí está el verdadero hogar, el que no depende de tus logros, ni de tu imagen, ni de tu conocimiento, solo depende de tu capacidad de estar con lo que hay, con lo que eres, con lo que sientes. Eso basta, no hace falta más, solo respirar, solo vivir, ya estás aquí.